Hola y muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Bastián y sean bienvenidos a esto que es Hitos de la Ingeniería. ¿De qué clase de hitos vamos a estar hablando el día de hoy? Pues de los hitos de dos máquinas importantes en la historia de la humanidad. Dos elementos tecnológicos que no son ni el celular ni el computador, sino que son como sus padres, los tatas, las rocas fundadoras. Hablo de nada más y nada menos que la radio y la televisión. Haciendo un análisis breve de lo que son la televisión y la radio, pues en términos simples uno sirve para complacer el ocio audiovisual, en el caso de la televisión, a la vez de transmisión de ciertos programas, en el caso de noticias, series, películas, deportes, entre muchas otras cosas más. La radio, a pesar de no contar con el elemento visual que cuenta la televisión, pues en términos auditivos es bastante competente, no por nada a nivel mundial y país. Existen varias estaciones de radio, y en el caso de nuestro país serían por ejemplo la radio cooperativa, la radio activa, la radio concierto, entre muchas otras cosas más. Pero ¿se han puesto a pensar que históricamente a lo mejor estas máquinas cumplían un propósito un poco más grande que solo el ocio del ser humano? ¿Se han puesto a pensar en cómo era mantener informada a una determinada población en tiempos más antiguos sin el nivel de globalización que existe hoy en día? Créanme, parece difícil de imaginar un mundo sin la posibilidad de mantenerse informado sobre un tema en particular en las milésimas de segundos que adquirimos la información hoy. Y es por eso que en este video les mostraremos cómo se adquirían conocimientos e informaciones relevantes a través de dos grandes instrumentos de comunicación como lo son la televisión y la radio, destacando de igual manera cómo estos fueron evolucionando con respecto al tiempo. Acompáñenme. Para comprender de manera eficiente el surgimiento de la televisión, debemos remontarnos al año 1984, cuando Paul Nipkow, un ingeniero en ferrocarriles, desarrolló un disco capaz de convertir fotones de luz en ondas electromagnéticas a través de sus múltiples orificios, con el fin de emitir escenas ordenadas de manera lógica. Ya para el año 1925, John Baird desarrolló el primer prototipo de una televisión a base de dos discos de Nipkow, entrelazados por una barra de neón, en la que uno de ellos actuaba como emisor de ondas y el otro como receptor, logrando así una frecuencia de 24 cuadros por segundo, y con esto se dieron las primeras bases de lo que hoy en día conocemos como televisión. Entre los hitos más importantes de la televisión tenemos el de 1897, donde Carl F. Brown creó una televisión con un tubo de rayos catódicos. Consistía básicamente en hacer chocar los electrones contra una pantalla fluorescente. Cuando chocaban, generaban luz y con eso generó una imagen. En 1927, Philip Farnsworth creó la primera TV electrónica, descomponiendo una imagen de 60 líneas de luz y recomponiéndola en otra pantalla. En 1939 se presenta en la Exposición Mundial de New York la RCA. A los participantes como demostración se les permitió verse a sí mismos en esta pantalla. En 1950 se crea el primer control remoto, pero este tenía cable, y no sería hasta 5 años después en que se crearía el control remoto inalámbrico. En 1954 sale a la venta el primer TV de 12 pulgadas y costaba alrededor de $1,000 en ese entonces. En 1960 se transmite el primer debate político y fue entre Nixon y John F. Kennedy. En 1967 se transmite por primera vez una imagen satelital. Tuvo alrededor de 400 millones de espectadores alrededor de todo el mundo. En 1981 se transmite el primer video por MTV, Killer the Radio, del grupo The Buggles. En 1997 se crea la empresa Netflix. En 2004 se transmite por primera vez un canal en alta definición, el cual era español. En 2007 se crea la primera película en 4K, esta se llamaba Blade Runner. En 2008 la marca japonesa Hyundai crea una televisión en 3D. En el futuro hay una amplia gama de proyecciones, pero la que más apunta y a la que más posible puede ser es a la TV holográfica.
La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas hertzianas. Estas son las ondas que viajan por el vacío a la velocidad de la luz. Como tal, el primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Greenleaf Whittier Pickard. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricado a partir del cristal de sulfuro de plomo conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio con cambio de emisora pasaron 7 años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como super heterodino. Los mayores hitos de la radio fue cuando en 1938, en Estados Unidos, se emitió un radioteatro acerca de la novela La Guerra de los Mundos, una novela que trata sobre un periodista y un grupo de científicos que buscan detener una invasión alienígena en la Tierra. El problema con esto fue que la gente no estaba al tanto de que eso efectivamente era un radioteatro y muchas personas creyeron que estaban viviendo una verdadera invasión alienígena. Por lo tanto, estas personas comenzaron a entrar en pánico y comenzaron a prepararse para, por así decirlo, el fin del mundo. Mucha gente se asustó y finalmente cuando terminó el programa las personas estaban molestas y pidieron una respuesta al organizador del radioteatro. Esto le demostró a las personas que la radio, la información que había en la radio podía ser manipulada y esto fue un escándalo tan grande que hubo incluso casos de personas que consideraron suicidarse al estar frente a una invasión alienígena. Como pudimos apreciar, los hitos en la historia de la radio y la televisión no solamente abarcan los hechos científicos, sino que también abarcan otros eventos importantes, tales como entretención, vinculación con el internet, las guerras y hasta conspiraciones en el caso de la radio. Posiblemente en la actualidad, tanto la radio como la televisión se han visto opacadas por los teléfonos inteligentes y por los computadores, ya que últimamente cumplen mucho mejor la tarea de entrega de información y de comunicación. Pero no vamos a negar que de no ser por la radio y la televisión, la comunicación y entrega de información como tal en la actualidad no hubiese sido desarrollada de la misma forma. Así que a estos dos aparatos les debemos mucho como tal.